Queremos encontrar el área de superficie de la parte del plano que se encuentra dentro del cilindro x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Observe cómo si graficamos x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a 4 en el plano de coordenadas x y, nos daría un círculo aquí, centro del origen, con un radio de 2. Antes de configurar la integral doble que se muestra a continuación para encontrar el área de superficie, echemos un vistazo a esto gráficamente. Entonces, la función f de x, y es el plano azul y estamos tratando de encontrar el área de superficie del plano que está dentro de este cilindro rojo. Para mirar hacia abajo en el plano x y observe cómo este círculo va a ser la región de integración contra el círculo en el centro del origen con un radio de 2, pero si lo inclinamos correctamente, observe cómo la superficie realmente será el área de la región elíptica que se muestra aquí dentro del cilindro rojo. Volviendo a nuestro trabajo, nuevamente, aquí hay una doble integral que nos dará el área de superficie. Observe cómo tendremos que encontrar el respeto parcial a x y el respeto parcial a y, entonces se nos da f de x, y es igual al plano 3 más 2x más 4y, así que para encontrar el parcial con respecto a x. Con respecto a x tratando a y como una constante, lo que debería darnos una derivada parcial de solo 2, y luego para el parcial con respecto a y, diferenciamos esto con respecto a y tratando a x como una constante. Entonces el parcial con respecto a y solo sería 4, y por lo tanto el área de superficie será igual a la integral doble sobre la región R, que es esta región circular aquí, de la raíz cuadrada de 1, más el parcial con respecto a x al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, más el parcial con respecto a y al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, entonces tenemos el diferencial a. Pero para este ejemplo, debido a que la región R es un círculo, evaluemos esto usando coordenadas polares en lugar de coordenadas rectangulares. Entonces, para una revisión rápida, cuando se convierte una integral doble de forma rectangular a polar, necesitamos escribir la función f de x, y como una función de r y θ usando nuestras fórmulas aquí. Sin embargo, esto no se aplicará en nuestro caso porque la función integrando es en realidad una constante, pero el diferencial a es igual a r de θ. Volviendo a nuestro trabajo. De nuevo, observe que la función integrando es solo una constante, es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 1 más 4 más 16, lo que equivale a una raíz cuadrada de 21. Entonces, en forma polar, tendremos la integral doble, y f de r, θ es igual a la raíz cuadrada de 21, y luego tenemos un factor adicional de r y luego de r de θ. Y ahora necesitábamos encontrar los límites de integración para r y θ que trazarían este círculo en el plano x y observe cómo el radio r sería de 0 a 2. Y luego trazar el círculo θ, sería desde 0 hasta 2 pi radianes, una rotación completa. Y vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Entonces, primero encontramos el integrando con respecto a r, que nos daría la raíz cuadrada de 21 veces r al cuadrado dividido por 2, o la raíz cuadrada de 21 dividida por 2 veces r al cuadrado. Entonces tenemos una integral doble de 0 a 2 pi, y tenemos la raíz cuadrada de 21 dividida por 2, y luego, cuando r es 2, tendríamos 2 al cuadrado. Cuando r es 0, por supuesto tenemos 0 al cuadrado. Entonces la integral de 0 a 2 pi de esto sería la raíz cuadrada 21 dividida entre 2 veces, esto solo será 4. Observe cómo esto se simplifica a solo 2 raíces cuadradas 21, por lo que tenemos 2 raíces cuadradas 21 veces la integral de 0 a 2 pi de 1 de θ. Entonces tenemos 2 raíces cuadradas de 21, el integrando de un respecto a θ sería simplemente θ. Entonces tenemos 2 raíces cuadradas 21 veces la cantidad, tenemos 2 pi menos 0, entonces el área de superficie exacta será igual a 4 pi raíz cuadrada de 21, y esto serían unidades cuadradas. Y también hagamos una aproximación decimal para este valor. Entonces tenemos 4 pi y luego multiplicamos por una raíz cuadrada de 21, enter, entonces el área de superficie aproximada sería 57.5863 unidades cuadradas.
Volviendo a nuestro gráfico por última vez, acabamos de encontrar el área de superficie de este plano azul dentro del cilindro rojo, que sería el área de esta región de forma elíptica aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.